Desde que tengo memoria, siempre supe que en la casa de mis tíos yo no era un sobrino, era un estorbo bien acomodado. Llegué allí cuando tenía 7 años, con una maleta que pesaba más que mi propia vida y una promesa que todavía recuerdo. Aquí vas a estar mejor, Sebastián. Aquí vas a tener una familia. Eso dijeron. Pero lo que viví fue otra cosa. Mis tíos tenían una tienda de barrio en Medellín, una de esas donde el olor a café mezclado con harina te despierta antes que el sol. Yo pasaba más tiempo acomodando estantes que jugando, más tiempo atendiendo gente que estudiando, más tiempo escuchando órdenes que escuchando mi propio nombre. Porque en esa casa, yo no era Sebastián. Era, mijo, vaya lave eso. Sobrino, corra y haga este mandado. Usted no está aquí para descansar. Crecer ahí fue como crecer en un lugar donde todos te ven, pero nadie te mira. Desde pequeño entendí que yo no era parte de la familia. Yo era el favor, el agradecido, el que debe ayudar porque aquí se le da techo y comida. A veces escuchaba a mi tía hablar por teléfono, creyendo que yo no la escuchaba. Es que Sebastián no entiende. Él no es como mis hijos. Él debe ser agradecido. Agradecido. Esa palabra pesaba más que cualquier caja que me tocaba cargar. La primera humillación que recuerdo claramente ocurrió cuando tenía 9 años. Era la fiesta de cumpleaños de uno de mis primos. Yo había ayudado a inflar los globos, acomodar las mesas, limpiar la cocina. Y cuando por fin me acerqué a tomar un pedazo de pastel, mi tía me detuvo con la mano. Primero la familia, me dijo. Y yo no estaba en esa lista. Volví a la cocina sin protestar. Aprendí rápido que protestar solo traía problemas. A veces, mientras barría la tienda o entregaba bolsas a los clientes, miraba a los otros niños salir corriendo de la escuela con mochilas coloridas y risas que retumbaban por toda la cuadra. Yo quería eso. Yo quería pertenecer a algo. A alguien. Pero cada noche, cuando cerrábamos la tienda y todos se iban a ver televisión, yo lavaba los platos mientras escuchaba sus risas desde la sala. A mí nunca me llamaban. A mí nunca me esperaban. A mí nunca me incluían. Una vez le pregunté a mi tío por qué no podía descansar después de la escuela como los demás. Él solo me respondió. Porque tú estás aquí para ayudar, no para andar de flojo. Esa frase se me clavó en el pecho como un hierro caliente. Así crecí, entre cajas, humillaciones y silencios. Sirviendo mesas sin que nadie me sirviera a mí. Festejando los cumpleaños de otros sin que nadie recordara los míos. Escuchando problemas familiares sin que nadie quisiera escuchar los míos. Pero aunque parezca increíble, hubo un día exacto en que todo ese desprecio acumulado explotó. Un día donde dejaron de verme como sobrino y empezaron a gritarme como si fuera un enemigo. Y ese día marcaría el comienzo de mi libertad. Ese día todavía puedo olerlo. El aroma a pan caliente, el ruido de las cajas apilándose y el murmullo de los clientes entrando a la tienda. Era un sábado por la mañana, los días más pesados. Yo tenía 17 años y llevaba desde las 6 de la mañana trabajando, como siempre. Había dormido apenas unas horas porque me dejaron limpiando la bodega hasta tarde la noche anterior. Pero en esa casa, el cansancio nunca fue excusa. Y el esfuerzo nunca fue suficiente. Todo comenzó cuando un cliente pidió cambio y yo tuve que abrir la caja. Estaba corta. Yo sabía que no era mi culpa porque ni siquiera había tocado el dinero antes de ese turno. Pero mi tío siempre buscaba un motivo para gritarme. ¿Por qué falta plata? ¿Ah? Preguntó delante de todos, elevando la voz como si yo fuera un ladrón. Tío, yo acabo de abrir. Intenté explicar. No me diga tío, gritó, golpeando la caja con la mano. A usted lo tratamos como familia y así nos paga. Esa frase me ardió. Lo tratamos como familia. Nunca me trataron así. Nunca. Los clientes comenzaron a mirar. Algunos incómodos, otros curiosos, otros disfrutando del espectáculo. Mi tía salió de la trastienda con expresión de fastidio. ¿Qué hizo ahora este muchacho? Preguntó, como si ya supiera que yo era el problema. Se está robando la plata, respondió mi tío, sin pruebas, sin pensar, sin vergüenza. Sentí como el corazón me golpeaba el pecho. No era solo la acusación. Era la mentira. Era la facilidad con la que podían destruirme frente a extraños. Yo nunca he tocado un peso que no sea mío, dije, con la voz quebrándose por primera vez. La tía chistó con desprecio. Ay, Sebastián. Ya deje de hacerse la víctima. Desde que llegó, todo es problema. Y ay, algo dentro de mí se quebró. No fue ira. No fue miedo. Fue cansancio. Cansancio de ser siempre el culpable. Cansancio de cargar culpas que nunca me pertenecieron.
Cansancio de vivir en una casa donde ninguna verdad tenía importancia si no la decía uno de ellos. Mi tío me señaló la puerta. Sáquese de aquí. No quiero verlo más en esta tienda. Los clientes quedaron en silencio. Nadie se movió. Nadie defendió. Nadie preguntó. Todos se quedaron viendo cómo un muchacho era expulsado como si fuera un animal callejero. ¿Así me van a sacar? Pregunté, sintiendo el temblor recorrer mi cuerpo. Mi tía respondió con frialdad absoluta. Aquí no queremos ingratos. Esa palabra, ingrato, la misma que usaron toda mi vida para justificar su abuso. No me dejaron recoger mis cosas. No me dejaron explicar. No me dejaron demostrar nada. Solo me arrojaron a la calle con una bolsa plástica donde metieron un par de camisas viejas y un pantalón. El sol pegaba fuerte, pero yo temblaba como si estuviera en una tormenta. La gente seguía entrando y saliendo de la tienda mientras yo permanecía ahí, parado, con los ojos húmedos y la garganta hecha nudo. Nadie se acercó. Nadie preguntó. Nadie dijo mi nombre. Fue entonces cuando entendí algo que dolió más que los gritos. Ese día no perdí una familia. Ese día descubrí que nunca la tuve. Me senté en una banca frente a la tienda. Saqué mi billetera. Tenía 200,000 pesos. Eso era todo lo que valía para ellos. Eso era todo lo que tenía para empezar de cero. Miré la calle, la gente, el ruido, los buses pasando, y sentí un vacío inmenso, pero también una pequeña chispa escondida entre el dolor. Un pensamiento que me golpeó como un rayo. Aquí no me quieren, pero allá afuera, en algún lugar, tal vez sí haya un espacio para mí. Y sin saberlo aún, ese mismo día comenzó el viaje que cambiaría mi destino para siempre. Cuando me expulsaron de la tienda, sentí que el mundo completo se abría bajo mis pies. Era una mezcla de rabia, tristeza y libertad. Sí, libertad. Porque por primera vez en mi vida ya no debía explicaciones a nadie. Y aunque dolía reconocerlo, esa familia que yo intenté ganarme nunca estuvo dispuesta a recibirme. Pasé esa noche durmiendo en el cuarto de un amigo de la escuela que me dio posada por compasión. Me acosté sobre un colchón duro, mirando el techo de lata, pensando en cada insulto que había escuchado, en cada humillación que me habían tirado encima como si fuera agua sucia. ¿Y ahora qué vas a hacer, Sebas? Me preguntó mi amigo. No lo sabía. De verdad no lo sabía. Pero ese vacío que sentía en el pecho tenía forma de oportunidad. Dormí poco. Me desperté antes de que amaneciera, y mientras veía por la ventana como el cielo pasaba de negro a morado, tuve un pensamiento que jamás imaginé tener. Tengo que irme. No sabía a dónde. No conocía a nadie en otra ciudad. No tenía familia. No tenía estudios. Pero incluso así, la idea de permanecer en Colombia, en el mismo barrio donde me señalaron, me ahogaba. Ese mismo día comencé a buscar opciones. Entré a un café internet y pasé horas viendo vídeos, leyendo foros, buscando historias de gente que había logrado empezar de cero en otro país. Hasta que encontré una frase que parecía escrita para mí. En Estados Unidos, comienzas limpiando mesas, pero si tienes disciplina, puedes terminar construyendo tu propio futuro. Y esa frase me persiguió todo el día. Me la repetí una y otra vez mientras caminaba por las calles donde viví toda mi vida sintiéndome fuera de lugar. A la tarde vendí lo poco que tenía. Una bicicleta vieja, un par de herramientas, algunos zapatos. Con eso reuní algo de dinero. No era suficiente, pero fue un inicio. Luego busqué trabajos temporales y acepté todo. Cargar cajas, limpiar bodegas, ayudar en mudanzas. En unas semanas reuní lo necesario para un tiquete barato. No sabía inglés, no sabía qué haría allá, pero lo supe con claridad absoluta. Colombia ya no tenía nada para mí. Me despedí de mi amigo, de un par de vecinos que me desearon suerte, y me dirigí al aeropuerto con una mochila que tenía más cicatrices que yo. Cuando el avión despegó, cerré los ojos. Sentí un miedo que me apretó el pecho, pero también una esperanza que me encendía la sangre. Era la primera vez en mi vida que sentía que me pertenecía, aunque fuera solo por unos minutos. La llegada a Estados Unidos fue como entrar a otro mundo. Todo era enorme, rápido, ruidoso. Nadie tenía tiempo para nada. Nadie se detenía a mirarte. Nadie te preguntaba de dónde venías, y por extraño que suene, eso me tranquilizó. Porque por primera vez, mi pasado no importaba. No tenía familia. No tenía historia. No tenía apellido que cargar. Solo era yo, Sebastián. El primer choque fue el idioma. Lo poco que entendía lo había aprendido viendo películas. Pero cuando la gente me hablaba, sonaba como si todo fuera una sola palabra larga e imposible de descifrar. El segundo choque fue la soledad.
Una soledad tan grande que hacía que incluso mis malas experiencias en Colombia parecieran cálidas. En un país enorme, con millones de personas, me sentía invisible, pero de una forma distinta. Ya no me ignoraban por desprecio. Me ignoraban porque nadie me conocía. Era un borrón, un inicio nuevo. Y en el fondo, eso era liberador. Conseguí un cuarto de minuto en un barrio donde todos eran inmigrantes. El colchón era delgado, las paredes estaban descascaradas, pero era mío. No tenía que escuchar gritos. No tenía que trabajar gratis. No tenía que aceptar humillaciones disfrazadas de agradecimiento. Al segundo día salí a buscar trabajo. Caminé horas, golpeando puertas. Hasta que di con una aplicación de entregas a domicilio. No necesitaba inglés fluido, ni experiencia. Solo bicicleta y ganas. Compré una bici barata, usada, y empecé. Los primeros días fueron un infierno. Lluvia, frío, el viento cortándome la cara. Entregaba comida a oficinas donde la gente ni siquiera me miraba. Me tocaba pedalear cuestas interminables, sudar, caerme, levantarme. Pero nunca nadie me gritó. Nunca nadie me llamó ingrato. Nunca nadie me dijo que estorbaba. Eso, para mí, ya era un avance. Un día, mientras dejaba una pizza en un edificio elegante, un hombre mayor me detuvo. Oye, tú trabajas duro. ¿Cuánto llevas en esto? Unos meses, señor, respondí, respirando entrecortado. ¿Sabes soldar? Negué con la cabeza. El hombre sonrió. Pues deberías aprender. Los soldadores industriales ganan bien. Muy bien. Y tú tienes las manos de alguien que construye cosas. Esa noche, mientras pedaleaba de regreso a mi cuarto, no pude dejar de pensar en lo que dijo. ¿Soldador? Jamás lo había considerado. Pero la idea comenzó a encender algo dentro de mí, una chispa conocida. La misma que apareció el día que me sacaron de la tienda. La chispa de que tal vez, solo tal vez, yo podía ser más. Llegué al cuarto, dejé la bicicleta contra la pared, me senté en la cama y comencé a buscar cursos. Había varios. Caros. Exigentes. Largos. Pero uno de ellos parecía diseñado para gente como yo. Clases nocturnas, pagos mensuales, instrucción intensiva. Me quedé horas leyendo. Cada testimonio, cada detalle. Casi podía ver una nueva vida formándose al otro lado de esa decisión. Hasta que finalmente lo dije en voz baja, casi como un juramento. No vine a este país para pedalear toda mi vida. Me inscribí. Comenzar ese curso fue como enfrentarse a todas mis inseguridades. El idioma, la falta de estudios, la pobreza, el cansancio que me raspaba los huesos. Trabajaba todo el día entregando comida, y en las noches asistía a clases donde el calor de las máquinas y el olor a metal quemado se mezclaban con mi propio miedo. Pero cada chispa de soldadura era un recordatorio. Estaba construyendo algo nuevo. Por primera vez en mi vida, estaba eligiendo yo. Recuerdo una noche en particular. Había tenido un día terrible. Lluvia, caídas, 2 clientes groseros. Llegué a clase empapado, muerto de hambre, temblando del frío. El instructor me vio y dijo: Cárdenas, si quiere descansar, váyase. Nadie lo obliga a estar aquí. Lo miré con los ojos llenos de fuego. Nadie me obligó a venir a este país tampoco. Y aquí estoy. El instructor se quedó en silencio, y me hizo una seña de respeto que nunca olvidaré. Desde ese momento, todo cambió. Dominar el trabajo fue difícil, pero poco a poco las técnicas comenzaron a tener sentido. Mis manos aprendieron a guiar el metal, a leer el calor, a unir piezas. Yo no estaba solo soldando. Estaba uniendo los pedazos rotos de mi propia historia. Semanas después, recibí mi certificación. Un papel sencillo, con letras negras y mi nombre. Pero para mí, era mi primer logro real. El primero que nadie podía quitarme. El primero que no venía acompañado de humillación. Y apenas recibí ese documento, no tenía idea de que estaba a punto de abrirse una puerta aún más grande. Una oportunidad tan grande que haría que todos los gritos, todas las lágrimas, todos los insultos, valieran la pena. Pero eso comenzaría en mi siguiente capítulo. Nunca imaginé que un comentario lanzado al aire pudiera cambiarme la vida. Pero así fue. Ese cliente, aquel hombre que apenas conocía, fue quien me plantó la idea que terminaría por sacarme del pozo en el que había vivido toda mi vida. Podría ser soldador industrial, me dijo. Y aunque en ese momento apenas entendí qué significaba, sus palabras me siguieron persiguiendo durante días. No pude sacarlas de mi cabeza. Una noche, después de un turno larguísimo entregando comida, regresé completamente empapado por la lluvia. Dejé la bicicleta recargada contra la pared.
Me quité el casco, me miré en el espejo pequeño del cuarto, y no supe quién era ese hombre cansado. Un muchacho de 18 años, ojeroso, con los dedos llenos de callos y un futuro que todavía no sabía si existía. Me miré largo rato. Y pensé, si sigo así, moriré igual que como crecí, sirviendo a todos, sin construir nada para mí. Encendí la laptop vieja que había comprado de segunda mano y busqué cursos soldadura industrial cerca de mí. Aparecieron varias opciones, y cada una parecía más imposible que la anterior. Algunas costaban miles de dólares. Otras pedían requisitos que yo no cumplía: inglés fluido, diploma técnico, experiencia en herramientas. Pero hubo una escuela comunitaria que se ofrecía algo alcanzable: clases nocturnas, pago mensual, entrenamiento intensivo en soldadura MIG, TIG y arco. Lo leí una vez. Lo leí 2 veces. Lo leí 10 veces. Me temblaban las manos. Como cuando uno está frente a una decisión que puede partir la vida en dos. Me inscribí sin pensarlo más. Los primeros días fueron un infierno. Trabajaba 10, 12 y hasta 14 horas haciendo entregas. A veces apenas tenía tiempo para comer una hamburguesa fría entre ruta y ruta. El viento me cortaba la cara. El tráfico me ponía a pelear con carros que ni siquiera me veían, y al final del día llegaba a clases con las piernas temblando. Pero nunca falté. Jamás. Había veces en que las palabras del instructor sonaban como idioma alienígena para mí. No era inglés. Era el lenguaje del metal. Términos como amperaje, penetración, tolerancias, microalambre, flujo de gas, calibración, me sonaban a otro mundo. Recuerdo mi primera práctica. El instructor, un hombre grande, de manos gruesas y voz ronca, me miró intentando calibrar la máquina por primera vez. Cárdenas, si te da miedo quemarte, este no es tu oficio, me dijo. Lo miré a los ojos. Me ardían los dedos por la tensión. Y le respondí con la voz más firme que pude sacar: a mí lo que me da miedo es seguir siendo el mismo de antes. El instructor abrió los ojos, sorprendido. Me dio una palmada en el hombro. Entonces acérquese al arco. El metal no se aprende a distancia. Y me acerqué. El primer chisporroteo me asustó. El olor a metal caliente me mareó. La máscara me apretaba la cara. Pero cuando vi la primera línea de soldadura que logré unir, algo en mí encendió una fuerza nueva. Era como si, al fundir esas piezas, estuviera también fundiendo todas mis heridas. No era solo un oficio. Era una forma de reconstruirme. Las semanas pasaron. Mi vida se volvió un ciclo agotador pero transformador. Pedalear bajo el frío. Entregar pedidos sin que nadie dijera gracias. Comer lo que pudiera. O correr a clase a las noches. O aprender a interpretar planos. O memorizar procesos. O soldar hasta que el olor a metal se quedara impregnado en mi ropa. Esas manos que mis tíos usaban para lavar pisos, cargar cajas y limpiar mesas, ahora estaban aprendiendo a sostener una herramienta que producía luz, calor y uniones capaces de soportar toneladas. Una noche, después de un ejercicio complicado, me limpié el sudor y le enseñé el resultado al instructor. Era la primera vez que sentía orgullo genuino por algo hecho con mis propias manos. A ver, Cárdenas, dijo el instructor, revisando la pieza. Hizo una pausa larga. Muy larga. Yo pensé que estaba a punto de reprobarme. ¿Esto? ¿Sí? Pregunté, con la respiración contenida. Esto está bien hecho. Muy bien hecho. Usted tiene madera para esto, muchacho. Sentí un nudo en la garganta. Nadie, nunca, en mi vida, me había dicho muy bien hecho. Regresé a casa esa noche en bicicleta, sin importar la lluvia, sin importar el cansancio. Pedaleé con una sonrisa que hacía años no conocía, porque por primera vez tenía claro que estaba construyendo un futuro que no dependía de los berrinches de nadie, ni de tíos, ni de favores, ni de migajas. El futuro era mío. Cuando terminé el curso, me dieron mi certificación. Un papel rectangular, simple, blanco. Pero cuando vi mi nombre impreso, se sintió como tocar el cielo con las manos. Salí del edificio abrazando ese certificado, como si fuera un boleto dorado. Y en cierta forma, lo era. Mandé solicitudes a varios talleres, fábricas y plantas industriales. Al principio nadie respondía. Pasaron días enteros sin mensajes. Yo seguía trabajando como repartidor para sobrevivir. Hasta que un viernes, a las 5:17 de la tarde, sonó mi teléfono. Hello, is this Mr. Sebastián Cárdenas? Yes, speaking. We saw your application. Can you come for a test on Monday? Se me aflojaron las piernas. Tuve que sentarme en la orilla de la cama. Fui el lunes. Me pusieron a soldar bajo supervisión.
Temblaba. Pero no por miedo, sino porque sabía que mi vida dependía de cada movimiento. Cuando el supervisor revisó mi trabajo, solo dijo una frase. "When can you start?" Empecé la semana siguiente en una planta industrial pequeña. Al principio fue duro. Muy duro. Golpes, quemaduras leves, instrucciones rápidas en inglés, procesos estrictos. Pero me quedé. Aprendí. Me hice espacio. Cada día que pasaba, esa planta se convirtió en algo que nunca tuve. Un lugar donde mi esfuerzo sí importaba. Un lugar donde nadie me gritaba. Un lugar donde, si hacía algo bien, lo reconocían. Una tarde, mientras me quitaba el casco me limpiaba el sudor, el supervisor se acercó y me dijo: "Cárdenas, hay un proyecto grande en Texas. Buscan soldadores certificados. Pagan el triple. ¿Le interesa?" Mi corazón se aceleró. No sabía si estaba escuchando bien. ¿El triple?, pregunté. Sí, pero necesitan gente disciplinada. No cualquiera. Solo quienes realmente valen la pena. Y entonces me soltó una frase que me cambió la vida. Yo los recomendé y puse su nombre en la lista. Me quedé congelado. Me sudaban las manos. Pensé en mis tíos, gritándome ingrato, bueno para nada. Pensé en los días sin comer. Pensé en las noches pedaleando bajo la lluvia. Pensé en cada acto de desprecio. En cada lágrima que me tragué sin que nadie lo notara. Y ahora, alguien estaba apostando por mí. Acepté sin pensarlo dos veces. Ese viaje, ese trabajo y esa recomendación serían el inicio de algo que ni en mis mejores sueños hubiera imaginado. Porque lo que venía después haría que mi vida tomara un rumbo que cambiaría todo para siempre. El viaje a Texas se sintió como volver a empezar otra vida desde cero. No era solo cambiar de ciudad, era cambiar de mundo. Cuando ese avión aterrizó, la sensación fue idéntica a la que tuve al llegar a Estados Unidos la primera vez, pero con un ingrediente nuevo: esperanza. Esa que me había faltado desde niño. Me instalé en un campamento para trabajadores petroleros, un lugar donde el aire olía a metal caliente, a diésel y a tierra húmeda. Ese olor se metía en la piel, en la ropa, en los pensamientos. Pero para mí, significaba progreso. Era la primera vez que yo estaba en un sitio donde todos éramos iguales. O ni tíos que gritaran, ni primos que me miraran por encima del hombro, o ni gente tratando de hacerme sentir menos. Solo hombres y mujeres tratando de sobrevivir, trabajando duro, buscando una vida mejor. La primera semana fue brutal. No lo niego. Casi renuncio. El calor parecía venir del infierno mismo. El equipo de seguridad pesaba como si cargara ladrillos sobre el cuerpo. Las botas me rozaban los tobillos hasta sacarme sangre. Y el ruido, ese ruido constante de máquinas, de metales chocando, de válvulas, de alarmas. Era un sonido que no te dejaba pensar. Pero a diferencia de mis años en la tienda, aquí el esfuerzo tenía recompensa. Aquí si hacía algo bien, me lo reconocían. Aquí si me esforzaba, avanzaba. Aquí si cometía un error, me enseñaban, no me humillaban. Y eso lo cambió todo. Recuerdo mi primer trabajo grande dentro de la planta petrolera. Una soldadura de tubería crítica que debía quedar impecable. El supervisor se me acercó con seriedad. Cárdenas, si le asignamos esto es porque ya vimos de qué está hecho. No nos decepcione. Yo tragué saliva. Nunca nadie había dicho algo así de mí. Nunca nadie me había mostrado confianza antes de ver un resultado. Mientras preparaba la máquina y alineaba los tubos, temblaba ligeramente. Era mezcla de nervios, emoción y responsabilidad. Sabía que ese trabajo, esa soldadura, podía ser la diferencia entre seguir como trabajador básico o crecer de verdad. Cuando terminé y levanté la máscara, mis manos estaban sudadas. La línea era limpia, uniforme, profunda. Un trabajo digno, fuerte, profesional. El supervisor la revisó. Se tardó demasiado. Yo sentía que mi corazón iba a salirse del pecho. Hasta que finalmente dijo: "Perfecta". Y luego agregó: "Muchacho, usted no es aprendiz. Usted es soldador". Esas palabras se me grabaron como un tatuaje en el alma. Porque ahí entendí algo que nunca nadie me enseñó. No es la sangre la que te da valor. Son tus manos, tus decisiones, tu voluntad. A las semanas de trabajar en Texas, llegó mi primer cheque completo. Cuando vi la cantidad, sentí que el aire me faltaba. Gané en 2 semanas lo que en Colombia ganaba en 5 o 6 meses, trabajando de sol a sol, recibiendo regaños, humillaciones y miserias. Me quedé sentado en la cama del campamento, mirando ese cheque una y otra vez. No podía creer que ese dinero era mío. Ganado con mis manos.
con sudor real, con sacrificios que nadie vio. Lloré. Sí, lloré. Pero por primera vez, las lágrimas no eran de dolor. Eran de orgullo. Con mi primer pago envié dinero a la única persona que siempre creyó en mí, mi abuela materna. La única que me abrazó sincero cuando era niño. La única que me decía que yo valía. La única que me dijo un día: Sebas, vos naciste para algo grande. No sé qué es, pero lo vas a descubrir. Yo no lo sabía, pero estaba empezando a descubrirlo. Con el tiempo, fui aprendiendo distintas técnicas: soldadura de tubería de alta presión, uniones críticas, soldadura en altura, inspecciones radiográficas. Me convertí en uno de los más constantes, de los más disciplinados, de los que nunca faltaban. Y eso se nota. En cualquier industria del mundo, la disciplina pesa más que el talento. Un día, uno de los jefes me llamó a su oficina. Yo entré nervioso, pensando que algo había hecho mal. Cárdenas, me dijo, las empresas grandes ya están preguntando por usted. ¿Por mí? Pregunté sin entender. Sí, su nombre está rodando por ahí. Su trabajo es limpio. Es estable. Usted no teme ensuciarse las manos. Lo necesitamos en un proyecto más grande. Y entonces llegó la noticia. Una empresa petrolera internacional buscaba soldadores certificados para un contrato en plataformas marinas. Pagaban 5 veces más. 5. Cuando firmé ese contrato, me sentía en un sueño. Uno que no me atrevía a contarle a nadie porque me daba miedo despertarme y descubrir que había imaginado todo. Pero era real. Me dieron uniforme nuevo, herramientas nuevas, un seguro médico que yo ni sabía que existía, y un salario que jamás soñé. Trabajar en una plataforma petrolera fue otro nivel de dificultad. El mar en movimiento, el viento, el riesgo constante. Pero también era otro nivel de aprendizaje. La responsabilidad era enorme. La exigencia era brutal. Pero mi trabajo me hizo fuerte. Y cada quincena, cuando llegaba mi pago, cada billete era un recordatorio. Ese niño que lavaba pisos en una tienda que no era suya, ahora ganaba más en un mes que aquellos tíos en un año. Pero el dinero no fue lo que más me marcó. Fue algo mucho más simple. Por primera vez en mi vida, en el trabajo escuché estas palabras. Good hope, Sebastián. We trust you. You're one of the best in the team. Parecía mentira. Yo, el que nunca fue suficiente. El que siempre fue el agradecido. El que vivía para servir a los demás. Ahora era valioso. Ahora era respetado. Ahora era importante. Poco a poco, los jefes me ofrecieron pequeños proyectos independientes. Cositas menores. Reparaciones. Soldaduras urgentes. Pero eran mías. Y pagaban bien. Así fue como un día, sin planearlo, sin soñarlo siquiera, llegó la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Convertirme en contratista independiente. No era fácil. Había que comprar herramientas. Poner un nombre comercial. Hacer papeleo. Tener ahorros. Tener clientes fijos. Pero cuando miré mis manos quemadas por el metal, supe que ya no era aquel niño que la vida zarandeaba como quería. Yo estaba listo para construir mi propio futuro. Con mis reglas. Con mi esfuerzo. Con mi historia. Ese fue el inicio del capítulo más grande de mi vida. Uno que me llevaría a donde nunca imaginé. Y que también me obligaría a enfrentar a las personas que más daño me hicieron. Convertirme en contratista independiente no fue un paso sencillo. Fue un salto sin red. Como lanzarse desde lo alto sin saber si abajo había agua o concreto. ¿Tenía miedo? Claro que sí. Pero había algo más grande que ese miedo. La certeza de que yo no había venido a este país para conformarme. Quería más. Necesitaba más. Y por primera vez en mi vida, sentía que lo merecía. Con los ahorros que tenía, compré mis primeras herramientas profesionales. Una máquina de soldar Miller, un generador, mascarillas de calidad, calibradores, guantes, discos de corte y un taladro industrial. Cada pieza costaba más de lo que yo ganaba en una semana como repartidor años atrás. Cuando pasé mi tarjeta para pagar el equipo, mis manos temblaron. Era la compra más grande de mi vida. Pero yo sabía que estaba invirtiendo en mi futuro, no gastando. Registré mi pequeña empresa con un nombre simple. Cárdenas Welding y Repair. No tenía logo, no tenía oficina, no tenía página web. Lo único sólido era mi reputación. Esa que me había costado sudor, quemaduras, noches sin dormir y días bajo el sol abrasador. Trabajé los primeros meses sin descanso. Reparaciones de tubería, arreglos de maquinaria, pequeñas urgencias a cualquier hora. Me convertí en el hombre al que llamaban cuando nadie más respondía. El que nunca decía que no.
El que estaba dispuesto a manejar horas solo para arreglar una soldadura crítica en un rancho perdido o en un taller mecánico donde la humedad te cortaba la respiración. Y así fui llenando algo más importante que una cuenta bancaria. Llené de confianza el nombre Cárdenas. Un día, revisando mi celular, vi un número desconocido. Respondí sin pensar. ¿Sebastián Cárdenas? Sí, con el habla. Somos de Northshore Petroworks. Necesitamos un soldador certificado para un trabajo urgente en una refinería. Nos recomendaron su nombre. Yo sentí un escalofrío. Northshore Petroworks no era cualquier empresa. Era una compañía grande. De las importantes. Las que pagan bien. Las que no llaman a contratistas pequeños, a menos que realmente necesiten a mejor. ¿Qué tipo de trabajo es? Pregunté, intentando sonar tranquilo. Soldadura de tubería de alta presión, en área crítica. Pago por hora y por contrato. Me mandaron las especificaciones por correo. Cuando abrí el documento, casi se me cae el celular de las manos. El monto total del contrato era más de lo que mis tíos ganaban en 2 años. Más de lo que yo imaginé ganar alguna vez. Más de lo que pensé que valía mi vida entera. Me quedé sentado en la cama de mi pequeño cuarto, mirando el número una y otra vez. Era real. Estaba ahí, en la pantalla, con mi nombre, dirigido a mí, para mí. Respiré hondo. Puse mis manos sobre mis rodillas para detener el temblor. Y dije en voz baja, Sebastián, este es tu momento. Acepté. Cuando llegué al sitio de trabajo, supe que era un proyecto serio. Ingenieros por todas partes, supervisores, inspectores, maquinaria pesada, normas estrictas, protocolos que parecían salidos de un manual militar. Un jefe alto, rubio, con brazos tatuados, se acercó y me dijo, «Así que tú eres el famoso Cárdenas. He oído buenos comentarios. Yo no sabía si reírme o salir corriendo. ¿Famoso yo? Yo, el sobrino que nunca valió nada, pero me limité a asentir. Sí, señor. Soy yo. Me entregaron el equipo de seguridad, me asignaron un asistente, me llevaron a la zona crítica. El ruido era ensordecedor. El calor, insoportable. La presión, esa sí me podía partir en dos. Pero cuando encendí la máquina, cuando acerqué la antorcha al metal, todo desapareció. El ruido, el miedo, la gente, el pasado, los gritos de mis tíos, la tienda, las frases que me persiguieron toda mi vida. Todo se desvaneció. Solo quedamos el metal, el calor, y yo. Y cuando terminé la primera soldadura, el inspector la revisó con detenimiento, como si buscara una falla microscópica. Luego levantó la vista y dijo, «Perfecta, perfecta. Esa palabra siempre había estado prohibida en mi vida. Nunca nadie la usó conmigo. Nunca». A partir de ese momento, comenzaron a darme más y más trabajo dentro del mismo proyecto. Era como si finalmente alguien hubiera visto lo que yo veía desde niño. Que en mis manos había valor. Que en mis manos había futuro. El día que me pagaron ese contrato millonario, recuerdo que me quedé sentado dentro de mi camioneta nueva. Sí, nueva, porque con ese trabajo pude darme el lujo de comprarla, con el cheque en la mano. Lo miraba y no podía creerlo. Era como si el papel quemara. Era como si la vida entera, con todas sus humillaciones, tristezas y rechazos, se recogiera en ese pedazo rectangular. Y me puse a llorar. Lloré como no lloraba desde niño. Pero no por tristeza. Lloré porque por primera vez en mi vida me sentí poderoso. Libre. Dueño de mi destino. Ese mismo día llamé a mi abuela. Ella fue la única que nunca me soltó. La única que me dio cariño sin pedir nada. La única que me defendió cuando nadie más lo hizo. Abuela, le dije, ya puedo ayudarte como tú siempre me ayudaste a mí. Ella lloró. Yo lloré. Fue la primera vez que sentí que la vida sí podía ser justa. Con más contratos llegaron más oportunidades. Más contactos. Más ingresos. Más crecimiento. Mi empresa pasó de ser Cárdenas Welding y Repair a convertirse en un proveedor solicitado. Uno que ya no pedía trabajo, sino que lo elegía. Compré mejores máquinas, mejores herramientas, expandí servicios, contraté ayudantes, alquilé un pequeño taller. Todo con el sudor de mi frente. Todo con mis manos. Todo sin deberle nada a nadie. Y mientras mi vida cambiaba, otros también estaban por enterarse. Los mismos que me sacaron de su casa. Los mismos que me gritaron en la tienda. Los mismos que me hicieron sentir el sobrino que estorbaba. Mis tíos. Porque cuando el dinero aparece, las serpientes salen de su nido. Y así comenzó la parte más inesperada de mi historia. El regreso de quienes nunca me valoraron.
La vida tiene una forma peculiar de hacer que el pasado regrese justo cuando uno menos lo espera. Para mí, ese regreso llegó una tarde cualquiera, después de terminar un trabajo pesado en una planta de tratamiento. Estaba cansado, cubierto de sudor y con las manos todavía calientes por la soldadura cuando vi que mi celular tenía varias llamadas perdidas, todas del mismo número. Un número colombiano. Un número demasiado familiar. El número de mis tíos. Sentí un corrientazo en el pecho. Apreté el teléfono entre mis dedos. No quise devolver la llamada. No quise abrir esa puerta. Pero al final, la curiosidad, o quizá la necesidad de enfrentar mi historia, me obligó a marcar. ¿Aló? Respondí con frialdad. Sebastián, la voz de mi tía sonaba temblorosa. Necesitamos hablar contigo. Ese necesitamos. Ese plural que nunca me incluyó. Ese tono que no escuchaba desde que tenía 17 años. Pude haber colgado. Pude haber ignorado. Pero algo dentro de mí, quizá el niño herido que aún vivía en mí, decidió escuchar. ¿Qué pasó? Pregunté. Lo que vino después fue una mezcla de excusas, llantos fingidos y dramatismos dignos de novela barata. Sebastián, la tienda, dijo mi tía entre suspiros. La tienda está mal. Muy mal. Estamos a punto de perderla. Y luego añadió, como si fuera un golpe suave cargado de veneno. Eres lo único que tenemos. Mi corazón se encogió. No por ellos. Por mí. Por ese muchacho que un día se quedó parado afuera de esa tienda con una bolsa de ropa vieja y una vida rota. ¿Por qué me están llamando a mí? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Mi tío tomó el teléfono. Sebastián, vos sos familia. Siempre fuiste como un hijo para nosotros, mijo. Vos sabés que aquí te criamos. Cerré los ojos. Sentí un fuego subirme por la garganta. Como un hijo. Las mismas palabras falsas que usaron para controlarme. Para explotarme. Para hacerme creer que debía agradecer lo que nunca fue amor. Respiré hondo. ¿Qué quieren? Hubo silencio al otro lado. Y entonces lo soltaron. Queremos que regreses a Colombia a ayudarnos a rescatar la tienda. Sos el único que puede salvarnos, Sebastián. Pensá en lo que te dimos. Sé agradecido. Ese sé agradecido me atravesó como un cuchillo. Volví a tener 9 años frente a un pastel que no podía comer. Volví a tener 13 años levantando cajas mientras mis primos jugaban. Volví a tener 17 años siendo expulsado como un perro de la tienda. Pero yo ya no era ese niño. Yo no debía nada. Y lo sabía. No sé si pueda, respondí, con voz neutra. Tengo trabajo aquí. Ellos insistieron. Llamaron más veces. Me enviaron mensajes. Me contaron que el negocio estaba en quiebra, que las deudas los estaban ahorcando, que los proveedores ya no querían fiarles, que estaban a punto de cerrar. Y entonces llegó la frase final, la que terminó de encender mi decisión. Sebastián, vos sos como un hijo. Un hijo ayuda. Volvé y haz lo correcto. Lo correcto. Para ellos, lo correcto era sacrificarme de nuevo. Para ellos, seguir siendo el sobrino útil era mi destino. Pero por primera vez en mi vida, yo tenía opciones. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama, mirando el techo del departamento que ahora alquilaba en Houston, pensando en todo lo que había vivido. Pensé en mi empresa, en mis contratos, en mis logros, en cada herida convertida en valor. Y me di cuenta de algo importante. No quería volver para rescatar la tienda. Quería volver para rescatarme a mí mismo. Para cerrar la historia que me había perseguido desde niño. Llamé a mis tíos al día siguiente. Voy a viajar a Colombia, dije. Gritaron de emoción. Lloraron. Me dijeron miles de palabras dulces. Todas falsas. Yo no lo hacía por ellos. Lo hacía por mí. El viaje a Medellín fue diferente a todos los viajes que había hecho en mi vida. Esta vez no era un muchacho con una maleta vieja y miedo. Era un hombre con un nombre, una empresa y un futuro. Era un hombre con dinero suficiente para comprar lo que antes ni podía mirar. Era un hombre que había construido cada logro con sus propias manos. Cuando el avión aterrizó, sentí algo extraño. No nostalgia, no dolor, no amor. Era como una mezcla de distanciamiento y claridad. Mi tío me recibió en el aeropuerto con una sonrisa forzada. Me abrazó con torpeza, como si tratara de compensar 17 años de abuso con un gesto de 5 segundos. Sobrino, gracias por venir. De verdad que sí. No soy tu sobrino, pensé para adentro. Soy el empleado que criaste. Pero no dije nada. No todavía. Fuimos directo a la tienda. Y cuando la vi, se me apretó el pecho. Estaba peor de lo que imaginé. Estantes vacíos. La pintura cayéndose. La caja registradora rota.
Los proveedores llamando cada 5 minutos. Las cuentas acumuladas como montañas. Mi tía fingió llorar. Mi tío me puso una mano en el hombro. Sebastián, necesitamos que nos ayudes. Vos siempre has sido el más responsable, el más trabajador, el más noble. Ahí estaba, el elogio hipócrita, ese que solo aparece cuando alguien necesita algo de ti. Yo respiré hondo. ¿Cuánto deben? Pregunté. Me dijeron la cifra. Era alta, muy alta. Para ellos, imposible de pagar. Para mí era menos de lo que ganaba en un contrato de 30 días. Ellos interpretaron mi silencio como duda. Mi tío apretó mi brazo. Hijo, haz lo correcto. Somos familia. Y esa fue la última vez que permití que usaran esa palabra para manipularme. Sonreí. Esa sonrisa tranquila que nace cuando uno ya sabe cuál será el final. Está bien, dije. Haré lo correcto. Ellos se abrazaron emocionados. No sabían que la definición de correcto había cambiado para mí. Yo no había vuelto para salvarlos. Había vuelto para terminar una historia pendiente. El final que venía no era el que ellos estaban imaginando. Nunca olvidaré el día en que entré por última vez a esa tienda. Ese lugar donde me criaron como empleado, no como sobrino. Ese lugar donde aprendí a trabajar antes que a soñar. Ese lugar que, por años, definió mi vida con límites que no me pertenecían. La puerta sonó igual que cuando tenía 9 años. Ese chirrido áspero que siempre me anunciaba que algo más iba a exigírseme. Pero esta vez fue diferente. La tienda ya no era una prisión. Era un escenario. Un capítulo final que yo mismo iba a escribir. Mis tíos estaban allí, esperándome con una mezcla de ansiedad, esperanza y falsa dulzura. Sebastián, hijo, gracias por venir, dijo mi tía, con una voz temblorosa que sonaba más a cálculo que a emoción. Mi tío, con las manos entrelazadas, agregó. Sabemos que hemos tenido diferencias, pero la familia es la familia. Y ahora te necesitamos. Yo asentí, pero dentro de mí, esa frase ya no tenía poder. No podían lastimarme más. No podían manipularme. Yo ya no era el muchacho que sacaron a gritos de ese lugar. Era un hombre que había construido un imperio con sus propias manos. Vamos al grano, dije con calma. Quiero saber exactamente cuánto deben y qué tan grave es la situación. Me dieron los documentos. Los revisé uno por uno, con paciencia. Mi mente, entrenada ya para contratos petroleros y negociaciones grandes, analizaba cada cifra con la frialdad de un profesional. Cuando terminé, cerré la carpeta. La situación es peor de lo que dijeron, declaré. Vi sus caras tensarse. Pero tengo una solución. Mi tía sonrió con alivio, creyendo que finalmente estaba cayendo en su trampa emocional. ¿De verdad nos vas a ayudar, Sebastián? Preguntó. Sí, respondí. Voy a comprar la tienda. Hubo un silencio tan profundo que hasta el sonido de los refrigeradores pareció detenerse. ¿Comprar? Preguntó mi tío, confundido. ¿La tienda? Sí. La tienda, el local, las deudas, todo. Quiero la propiedad completa. La confusión inicial se transformó en euforia. Fue como ver flores marchitas revivir de golpe. Sebastián, sos un ángel. El Señor te bendijo. Sabíamos que tenías un buen corazón. Esas palabras me supieron a veneno. A la misma música falsa que usaron toda mi vida. Pero estaba preparado. Hay una condición, dije. La sonrisa de ambos se congeló. ¿Cuál condición? Preguntó mi tía. Respiré hondo. Ese era el momento que había esperado desde que tenía 17 años. Que ustedes dos no vuelvan a entrar aquí. Mis tíos quedaron mudos. El silencio los aplastó como una sentencia. ¿Qué estás diciendo, Sebastián? Preguntó mi tío, levantando la voz. Que esta tienda no les pertenece más. Pero si la compraste para ayudarnos, balbuceó mi tía. La compré, interrumpí, para devolvérsela a alguien que sí me quiso de verdad. La expresión en sus caras fue indescriptible. Una mezcla de incredulidad, rabia, humillación y miedo. Por primera vez en la vida, ellos estaban del otro lado. Ellos eran los vulnerables. Ellos eran los que necesitaban a alguien. Y ese alguien, ya no era yo. Dieron un paso hacia mí, desesperados. Sebastián, no seas injusto. Nosotros te criamos. Nosotros te dimos techo. Nosotros te hicimos alguien. Clavé mis ojos en los suyos. Ustedes no me criaron. Me utilizaron. Ustedes no me dieron hogar. Me dieron trabajo forzado. Ustedes no me hicieron alguien. Yo me hice solo. Mi voz no tembló. Mi respiración tampoco. Era una verdad que llevaba años queriendo salir. No vine a salvarlos, continué.
Vine a recuperar mi dignidad. Mi tía rompió en llanto. Mi tío intentó justificarse, pero ya no importaba. Saqué un documento de mi carpeta y lo dejé sobre el mostrador. Firme la compra esta mañana, expliqué. Desde hoy, la tienda es mía. Ellos temblaban. Sabían que no había vuelta atrás. ¿Y qué vas a hacer con ella?, preguntó mi tío, derrotado. Lo correcto, respondí. Caminé hacia la puerta y la abrí. Afuera estaba doña Amalia, la mujer que había trabajado en la tienda desde que yo era niño. La única que me defendió cuando mi tío me gritaba. La única que me daba un pan escondido cuando no me dejaban comer pastel. La única que, sin ser familia, fue más familia que ellos. Ella, sorprendida, me miró con los ojos llenos de lágrimas. Sebastián, ¿por qué me llamaste? La miré con cariño. Y dije, con la voz firme pero suave. Porque usted es la nueva dueña de la tienda. Doña Amalia se tapó la boca con las manos. Mi tía gritó algo que no escuché. Mi tío dio un paso adelante, furioso. Pero yo levanté la mano para detenerlos. Ella fue la única que creyó en mí cuando nadie más lo hizo, expliqué. Ella merece este lugar. Ustedes no. Mis tíos intentaron protestar. Me llamaron ingrato, traidor, perverso. Me dijeron que les debía todo. Yo simplemente los miré y respondí. No les debo nada. Todo lo que soy, lo construí lejos de ustedes. Doña Amalia lloraba sin poder hablar. Me abrazó. Me agradeció 1000 veces. Yo me sentí ligero, libre, como si finalmente hubiera cerrado la puerta más oscura de mi vida. Antes de irme, volví a mirar la tienda. Ese lugar que me vio crecer como sombra. Ese lugar donde nunca fui sobrino, ni hijo, ni parte de nada. Y dije mi última verdad. No volví para que me aceptaran. Volví para demostrar que yo ya no pertenezco al pasado que me rompió. Salí sin mirar atrás. El sol brillaba sobre Medellín. Era el mismo sol de siempre. Pero yo ya no era el mismo. Había llegado siendo el sobrino que nunca valoraron. Me iba siendo un hombre que construyó su propia historia y su propio destino. Fin.